Hola, un pez se encuentra dentro del agua. Qué raro. De un estanque, observando lo que hay fuera del agua. Sabemos que el N del agua es, el índice de refracción del agua es 1,33, que el del aire es 1 y que la velocidad de la luz en el vacío o en el aire es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1. Nos piden que calculemos en el apartado A el ángulo crítico para la frontera entre el agua y el aire. ¿Qué es eso del ángulo crítico? Es lo que llamábamos el ángulo límite, ¿no? El ángulo a partir del cual ya no va a haber refracción, sino solamente reflexión. Para ese ángulo, el rayo refractado va a formar 90 grados con la normal. Pero bueno, vamos a dibujarlo porque una imagen vale más que 1000 palabras. Frontera entre el aire y el agua. Esta va a ser la normal. A ver, y ahora vamos a dibujar el rayo incidente, ¿no? Rayo incidente que va a formar, para que sea el ángulo crítico o ángulo límite, 90 grados con la normal, el refractado, ¿no? O sea que va a salir por aquí, formando 90 grados. Ahora lo vamos a poner bien, voy a quitar la regla, 90 grados para que sea el ángulo crítico o ángulo límite. Sabemos que esto es el aire y esto es el agua. Bueno, pues como nos piden, si no sabéis ya de memoria el ángulo crítico entre el aire y el agua, pues calculadlo. Bueno, y también si os lo sabéis también, porque piden que lo calculemos. 1,33, aplicamos la ley de Snell, por cierto, ley de Snell. 1,33 seno de alfa límite, ¿no? La ley de Snell para los despistados es N1 seno de alfa incidente igual a N2 seno de alfa refractado, seno del ángulo refractado. Vale, entonces 1,33 seno de alfa límite es igual a 1, que es el índice de refracción del aire, por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Así que nos queda que el seno de alfa límite es 1 partido de 1,33. Por tanto, haciendo el arco seno, alfa límite será el arco cuyo seno es 1 partido de 1,33 y eso da 48,75 grados. A partir de 48,75 grados, vamos, de un ángulo de incidencia mayor, por ejemplo, momento que ponga la regla, si no sale todo torcido, por ejemplo, este ángulo de incidencia, que es mayor que el ángulo límite, no vamos a tener refracción, es decir, el rayo no va a pasar al otro medio, sino que se va a producir reflexión. Aquí está, he procurado poner el mismo ángulo porque en la reflexión el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. Bueno, apartado A, no, todavía no lo hemos terminado, porque dice justifique si el pez podría ver o no un objeto situado fuera del agua si mirase hacia la superficie formando un ángulo de 60 grados. Pues fijaos, este dibujo me ha venido muy bien, porque este será el ángulo, vamos a suponer que estos son 60 grados. A ver, ¿puede verlo? No, no, porque ya es un ángulo mayor que el ángulo límite, entonces no. Vale, la respuesta es no, si eso es 60 grados. Si el pez, apartado B, esto era el A, voy a quitar la regla, que si no sale todo recto, hasta las letras. Apartado B, si el pez observa un objeto de color verde, ¿qué sabrá el pez? La longitud de onda de la luz verde en el aire es, vamos a ponerlo, la longitud de onda del verde y además en el aire es de 500
25 nanómetros. Bueno, pues si el pez observa un objeto verde, obtenga la frecuencia y la longitud de onda, frecuencia y longitud de onda de la luz verde en el agua. Vamos a poner aquí verde en el agua. O sea, nos dan la verde en el aire, nos piden que calculemos la verde en el agua y también la frecuencia. Fijaos, a la frecuencia no le he puesto ningún subíndice. Esto no es un subíndice, es una coma, ¿no? Porque la frecuencia es la misma en cualquiera de los dos medios. Da igual que estemos en el aire o en el agua, la frecuencia solo depende del foco emisor. Por tanto, me da igual que esté en el aire, que en el agua, que en el aceite, que donde sea, ¿no? Es dependiente únicamente del foco emisor, no del medio. Vale, pues después de todo esto, vamos a ver qué hacemos. De momento podemos aplicar que la velocidad de la luz en el aire es igual a lambda en el aire, la lambda verde en el aire, aquí, verde aire, por la frecuencia. Como nos dan la velocidad de la luz y la longitud de onda del color verde en el aire, podemos despejar F. Vamos a despejarlo aquí. F entonces es igual a C, que es 3 por 10 a la 8, partido de esta lambda. Está en nanómetros, cuidado. Para que nos dé en metros hay que poner 10 elevado a menos 9. ¿No? Nano 10 elevado a menos 9. Y eso es igual a 5,71 por 10 a la 14 hercios o segundos a la menos 1, como queráis. Vale, ya tenemos la frecuencia. Ahora, a ver cómo calculamos la lambda verde en el agua. Pues aplicando esta otra fórmula, la del índice de refracción. Sabemos que n es igual a c partido de v. Bueno, pues lo aplicamos para el agua, ya que conocemos que el n del agua es 1,33. Voy a poner aquí agua. N del agua es igual a C en el vacío o en el aire partido de la velocidad en el agua, ¿no? De aquí podemos despejar la velocidad en el agua, que será igual a C partido de 1,33, ¿no? Y eso es 2,26 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y ya de aquí, aplicando esta fórmula de la velocidad, la velocidad es igual a lambda por F, aquí esto es velocidad en el agua, aquí lambda del verde en el agua por F. La F no va a cambiar. Hemos dicho que la F es siempre igual. Por tanto, ya podemos despejar lambda verde en el agua. Verde en el agua será igual a la velocidad en el agua, que es 2,26 por 10 elevado a 8, partido de la frecuencia 5,71 por 10 a la 14. Y eso da 3,96 por 10 a la menos 7 o 396 nanómetros. Que no se nos olvide el metro, que si no, 0,25 menos. Pues ya está, adiós.